Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. De verdad, es un enorme placer. El otro día estaba viendo algunas redes de amigos, o bueno, estaba viendo redes y vi la publicación de un amigo. Es un creyente que tiene un hogar muy bonito, está muy feliz con su esposa. eh, pues por lo menos es lo que dicen sus publicaciones, ¿no? A veces uno se encuentra con que de lo que la gente publica a la realidad que vive hay mucha distancia, pero bueno, no tengo yo por qué sospechar ni nada de aquella persona. Lo cierto es que hacía una publicación con su mujer, llevaban mucho tiempo o llevan mucho tiempo de convivir juntos, y él publicaba, celebramos tantos años, estoy contigo, y ponía al pie de página de su publicación un versículo de Proverbios 18:22 que dice que quien haya esposa, haya el bien y lo alcanza la benevolencia del Señor. O sea, quien puede encontrar una mujer y hacer vida con ella y casarse y fundamentar una relación, un matrimonio, etcétera, es una persona que puede considerarse bendecida por Dios. Algo de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De qué bendición de Dios. La benevolencia de Dios está en eso. Y realmente es así. Quien esté casado o casada convendrá conmigo en que un buen matrimonio, una buena relación, quien tenga una buena pareja con quien compartir la vida, sabe que eso es una bendición. A veces más por contraste, porque mucha gente sabe que vivir con una persona rencillosa, insidiosa, cansón, ay, la palabra que usan ahora, tóxico, tóxica, es un fastidio realmente. Por ahí también hay otro proverbio que dice que una persona cantaletosa es peor que una gotera, ¿no? Una gotera en una casa, da hasta que rompe. Bueno, más o menos así. Es una persona cantaletosa, eh, cansona, que insiste hasta que cansa a cualquiera. Pero lo cierto es, y es el punto, que cuando uno haya una buena persona para compartir la vida, una buena pareja, encuentra a alguien que le gusta, que le atrae, que le cae bien además, con que puede hacer una buena relación y compartir la vida con ellos, es una bendición del Señor. Puede uno considerarse realmente bendecido. Y esto es así. Luego, en la porción de esta semana, en Deuteronomio 21, versículo 10, hay un pasaje, la porción es para Shakitetse, que va de Deuteronomio 21:10 hasta el 25:19. El inicio de la porción dice: Quítetse, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y el Señor tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la deseas y la tomas para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Aquí está la Torá legislando para cuando eventualmente suceda la guerra, ¿no? En la guerra siempre hay enemigos, hay vencedores y hay vencidos. Triste y lamentable, pero cierto, al día de hoy, todavía siglo XXI, y estamos en medio de guerras. Hay vencedores y hay vencidos. Entonces, los vencidos normalmente pasaban a ser cautivos de los vencedores. Viene la Torá a legislar para que los israelitas no se comporten, el pueblo de Dios aquí no se comporte como cualquier otro pueblo. Lo normal en las guerras es que los pueblos invadían, violaban a las mujeres y las tiraban por ahí. Así pasa, al día de hoy, en la guerra, hacen así. Israel trata de guardar esto, así como fue legislado en la Torá. No llegan y porque vencieron al pueblo enemigo, violan a las mujeres, las abandonan, las matan y ya. Sino que se legisla aquí para que este pueblo, como es inevitable que personas en medio de la guerra, en el fragor de la guerra y con sus necesidades físicas, etcétera, etcétera, sea movido por sus, vamos a decirlo, por sus hormonas. Entonces dice, bueno,
inevitablemente puede haber que haya entre las cautivas alguna mujer de las partes de los vencidos que te atraiga, que te guste. No abuses de ella. Si te gusta y la tomas para ti por mujer, bueno, llévala, trátala con decencia, quítale la ropa de cautiverio, que no vaya a tu casa como esclava, tenla ahí. Y si te agrada la mujer, después de pasar todo este proceso, tómala por mujer. Pero si no te agrada, déjala en libertad. No la vendas porque ya no es tu esclava, era una candidata a ser tu mujer. No la trates como esclava, no la vendas por dinero. Ya la tomaste para ti, ya la humillaste. Ahora no la deseches. Dale libertad plena. Muy bueno todo esto desde el punto de vista moral, pero yo me quiero quedar con algo. El punto de que un hombre está aquí ante una mujer que le gustó, ante una mujer que ya la tuvo en un periodo de prueba, para probarla a ella y probarse él, y tiene la oportunidad de tenerla por mujer. ¿Por qué no? ¿Por qué la Torah tiene que incluir esto? Y si no te agradare, la dejarás en libertad. ¿Cómo que si no te agradare? ¿Y que acaso no es que quien haya esposa haya el bien? Y si tiene la oportunidad aquí de tener una esposa, ¿cómo va a rechazar el bien? ¿Cómo le van a decir si no te agradare? ¿Cómo es posible que haya alguien a quien no le agrade? Si es que lo bueno es eso, la benevolencia del Señor es tener mujer. Dice un texto, al menos visto a rajatabla. Y es aquí donde quiero entrar en el meollo de mi asunto hoy. ¿Cómo necesitamos entender que no hay tal cosa como textos a rajatabla, como visiones de vida a rajatabla, como leyes inmutables a rajatabla? No hay. O por lo menos no podemos, porque de que hay leyes que son inexorables, las hay. Tenemos la gravedad, la ley de la gravedad, una ley física, leyes morales, como por ejemplo, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Siempre que uno pasa por encima de alguien, es inexorable que ese mal se le devuelve. Ley de reciprocidad, de causa y efecto, de siembra y cosecha. Todas estas son leyes que se cumplen, nos gusten o no. Pero el punto es, en aquellas cosas de la vida, de las cuales está lleno el mundo, en el que no podemos decir simplemente, no, es que es así y nada más es que así, y todo lo que esté por fuera de eso está mal. Lo digo en el sentido de cómo comencé, ¿no? Esa publicación. Quien haya esposa, haya el bien, ¿no? Debería ser el ideal. Y he visto mucha gente decir que ese es el ideal y que no hay mejor cosa que eso. Todo lo que esté por fuera de eso, en algunas cosas son concesiones, mínimas concesiones. Y en las otras, terribles aberraciones. Cosas mal hechas, que no tienen por qué ser así. Y no. Este texto de la Torah aquí es fundamental. Si no te agradare. La Torah considerando en que el ser humano pueda que el ser humano no sea todo tan igual. Pueda que. Por supuesto, yo estoy hablando con ironía. Y va a haber a quien le guste una idea y va a haber a quien no le agrade. Uno diría, pero ¿cómo no va? ¿Cómo no va a agradarle? Y sí, no va a agradarle. Hay a quienes no les agrada la idea de casarse y hacer familia, aunque a los que nos gusta la idea nos parezca gente rara. No, no es gente rara. Es gente a la que no le agrada, gente diferente. Pablo, en 1 Corintios 7:8, dice algo fuerte. Dice él, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, un tipo que, a juzgar por lo que sigue, el contexto del capítulo y demás, valoraba, ponderaba las bondades de estarse solo, sin comprometerse, sin casarse, sin hacer familia. Él tenía sus razones, la alegarán los defensores de la predicación, ¿no? Por estar en su mensaje, por estar en su misión, en su obra de ir por el mundo llevando un mensaje particular. Entonces, el tener familia implicaría tener que hacerse cargo de la familia, responder, compartir la vida con ellos, a estar pendiente de sus hijos, de su mujer, etcétera, etcétera. Por lo cual, para sus fines y propósitos, le era mejor quedarse soltero. El asunto es que Pablo aquí dice, yo digo que fuera bueno que se quedaran como yo. O sea, él ve a la gente soltera y le dice,
Ojalá no perdieran esa calidad de solteros. Ojalá no la perdieran. O sea, un hombre que le está llevando la contraria al proverbio o qué. Porque el proverbio dice que quien haya esposa haya el bien, alcanza la benevolencia del Señor. Luego, ¿eso significa entonces directamente que quien no está fuera de la benevolencia del Señor? No, definitivamente no. Está viendo otro tipo de benevolencia del Señor. Es como ve las cosas aquí Pablo. Pero entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿En dónde nos quedamos? ¿Con una cosa o con la otra? ¿Hay contradicción explícita en la Biblia? Este mensaje no va ni de señalar las contradicciones explícitas de la Biblia, ni de defenderlas, o refutarlas, más bien. No va de esto. Quiero que nos quedemos con el tema de lo humano aquí, con la expresión del humano real, no de lo que nos gustaría perfilar y acomodar a nuestras pretensiones, no con una realidad hecha a nuestra imagen y semejanza que ya es cambiante, lo cual complica todo, sino a la realidad real, con énfasis aquí en la cacofonía. Una realidad real, no solo una realidad como la vemos o como la queremos ver, sino como realmente es. El humano real. Lamentablemente, creo que gran parte de la dificultad para vivir que encuentra la gente es que se ha creído que para poder fluir con la vida, la vida, se tiene que adaptar a nuestras expectativas. Eso está lejos de ser así. Creemos que para que la vida vaya bien, y para decir, me está yendo bien en la vida, tengo que formularme expectativas y ver cómo éstas se cumplen. Y esto es un total y completo despropósito. Y un rumbo que conduce al maltrato y al sufrimiento. Pretender que la vida es lo que yo me espero, la expectativa que me hago de las personas, de las relaciones, de cómo funcionan los vínculos que creamos, de cómo funcionan todas aquellas cosas en las que nos involucramos. Hacernos expectativas y pretender que fluir con la vida es que estas expectativas se cumplan es un despropósito y algo que conduce al maltrato y al sufrimiento personal. ¿Por qué? Porque vas a ir por la vida muchas veces, miren, lo voy a decir fuerte, tal vez a alguno le suene pesimista, pero muchas veces la vida se convierte en un recorrido que se encarga de demostrarnos una a una el incumplimiento de las expectativas. No hablo aquí de tener sueños y de que se cumplan, eso pasa muchísimo. Y pasa muchísimo que gran parte de esos sueños, ideas que nos hacemos, no se cumplen. También pasa muchísimo. El punto es que yo no puedo esperar, claro, puedo, cada cual hace lo que quiere, ¿no? Pero el asunto es que cuando me hago expectativas de algo, entro a una empresa y me imagino que la vida trabajando para esa empresa va a ser así, así y así. Cuando me junto a vivir con alguien y pienso que la vida viviendo con esa persona va a ser así y asado. Cuando tengo un hijo y creo que crear hijo es, bueno, si hago esto, si sigo la fórmula, ¿no? 1 más 1, 2, le agrego un poquito de sal aquí, un poquito de comino, un poquito de ajo, me da un hijo así y espero que la vida vaya así. Fácil y rápido, muy pronto, me voy a chocar con la realidad de que la vida no es así y eso me va a hacer daño, me va a causar sufrimiento. Si yo pienso que para poder vivir y fluir con la vida, tiene que darse las cosas tal cual como yo las planeo. Hay un montón de situaciones en la vida que escapan de nuestro control y aún las que están bajo nuestro control, no porque estén bajo nuestro control, siempre salen como las planeamos. Entonces, empezar a perfilar la vida y esperar a que se dé conforme a nuestros deseos y pretensiones es ya empezar a hacernos daño. Pero si eso te parece negativo, no sabes lo terriblemente peor que se puede poner. Cuando ya no es la vida o los accidentes de esta, sino que a lo que nos queremos oponer es a los otros seres. Ahí sí que la ecuación se complica. Cuando ya no queremos hacernos expectativas de la vida, perfilar cómo pueden ir las cosas, sino a las otras personas. Queremos perfilarlas.
queremos más o menos señalar cómo van a ser, idealizar cómo esperamos que se comporten, planificar cómo queremos que lleven a cabo su vida de manera que nos complazca y con la idea de que, pero es que es por su bien. Eso complica muchísimo la ecuación, porque si perfilar la vida en sus accidentes, en las cosas que vivimos, y luego darnos cuenta que no se da así, es difícil. Hacerlo con las personas que son todavía más cambiantes y hacernos expectativas de ellas, siendo que nosotros también vivimos cambiando y muchas veces nos hacemos una expectativa hoy y esperamos que hagan y mañana las cambio, mis propias expectativas, y una persona intentando agradarme y yo cambiando y mientras tanto ella a su vez cambiando, es una cosa que nos va a hacer mucho daño. Y de ahí viene el título con el que nos convocamos hoy. El título con el que los invité a esta convocatoria. Che, pastor, no me interesa tu cielo. La frase viene de una canción de una banda argentina muy buena. La línea en cuestión, che, pastor, la frase en realidad completa es: no confundas, che, pastor, no me interesa tu cielo. Por de ahí el che. Viene una canción de esta banda en donde se sugiere en la letra un rechazo, en esa parte de la letra, porque tiene tremendas frases la canción toda, y tremendos temas que señala, ¿no? Pero en esta frase en particular se sugiere un rechazo a las religiones dogmáticas y a las autoridades externas que buscan guiar la fe. Por eso lo de che, pastor, ¿no? Una autoridad de una religión establecida, dogmática, que busca guiar la fe de las personas. Entonces, esta canción aquí señala esto y defiende, en cambio de esto, un camino espiritual, individual y auténtico. Yo podría aquí distraerme tratando de, apoyado en estas ideas, atacar lo establecido o tomar la otra línea, ¿no? La de defender lo establecido, estas religiones dogmáticas, porque uno dirá, no, la espiritualidad tiene que ser personal, auténtica. Todas estas organizaciones buscan alienar a la gente, ¿no? Cercenarles su voluntad, su personalidad y hacer que todo gire en torno a sus ideas y demás. Podría quedarme en atacar esto basado en la frase y lo que sugiere, o podría quedarme defendiéndolas, ¿no? Pero bueno, no es tan así, porque toda organización, todo grupo necesita una idea clara y el líder tiene que guiar por esa idea para que haya visión, para que la organización florezca. Y mucha gente que viene a estas organizaciones reciben muchas bondades de estas y les ayuda a rehacer su vida. Podría hacerlo, pero me parece que esta es tarea vana. Al menos hoy me lo parece así. ¿Por qué? Porque quien ya haya identificado esto como negativo, lo va a ver así. Y quien lo haya identificado como positivo, lo va a seguir viendo así, se va a convencer de lo positivo que hay, aunque suprima para sí, para no confrontarlo en su interior, lo negativo que tiene. Lo mismo el que lo ve mal, sabe que hay cosas buenas que pasan, pero decide enfocarse en lo negativo. Entonces, me parece cosa vana yo ponerme a argumentar aquí. Entonces, voy a ir por otro lado, no me voy a distraer con eso. Igual el título sigue ahí: che, pastor, no me interesa tu cielo. Y voy a empezar por excusarme, pedir disculpas. La expresión aquí, o por lo menos el uso que yo le voy a dar, no tiene como objetivo irme de frente contra la posición particular del líder protestante, porque bueno, dice pastor, ¿no? A todas luces es evidente que se trata del líder de una congregación protestante o evangélica. Bueno, no es esa la intención. Traje la frase para usarla como título después de mucho dudar, por lo que parece que se va directamente contra esta posición, este oficio en particular del líder de una congregación protestante. Pero me animé a hacerlo por varias razones. Primero, porque si bien el título aplica mayoritariamente a quienes cumplen este oficio, el de ser el líder, dirigente de una congregación evangélica o protestante, si bien ese título se aplica así, el uso clásico de la palabra
en el sentido figurado, por supuesto, es aplicable al líder que dirige gente en la expresión de su espiritualidad en forma comunitaria, no necesariamente de una congregación protestante ni nada. A los curas, en el sentido clásico, también se los llamaba pastores. Y aún hoy, ustedes escuchan al Papa hablando de los pastores y en las misas dicen, pedimos por los pastores de los diferentes lugares, porque a los curas también se los llama pastores y de ahí que el protestantismo también lo usa. No puedo decir lo mismo del judaísmo, no sé que por tradición se le haya dicho así, pero en el sentido clásico de verdad, primario, por allá, arcaico, si se quiere, a los grandes profetas se los llamaba así. En primer lugar, porque también eran directamente, cumplían el oficio de ser pastores de ovejas, literalmente. Pero a David se lo conoce precisamente como el dulce pastor de Israel. Y era rey, porque dirigía al pueblo, ¿no? Entonces, eso digamos para decir, no voy de frente contra el líder protestante. Sin embargo, convengamos que a la hora del tema que estamos señalando, la gente que más ocupa, o la gente que ocupa este oficio de líderes de una congregación de este tipo, son algunos de los más interesados en ese trabajo de promover su cielo casi como la única posibilidad de salvación, y su método, el que usan, el del convencimiento, el del proselitismo persuasivo, como el único que conduce a ese cielo que promete. Está bien, no voy directamente contra eso, sino contra el modo de ver la vida, el sistema este de andar promoviendo un mensaje de convencimiento persuasivo, de un proselitismo que busca convencer a alguien más de que el cielo que te presento es el mejor que hay. Y ahí el título del mensaje, tomado de aquella canción, Che, pastor, no me interesa tu cielo. Es decir, ¿te has detenido a pensar en que tal vez el cielo que invitas, el cielo que promueves, no sea del interés de todos? Lo dije por cómo comencé. Parece que hay una bondad. Quien haya esposa haya el bien, lo alcanza la benevolencia del Señor. Y entonces muchos empiezan a predicar ese cielo, esa benevolencia del Señor, esa bondad, como único modo, como único cielo posible, como único método de llegar a la benevolencia del Señor, y toda otra cosa no. Y hay gente que se encarga, se dedica a convencer de que su visión del cielo, porque descubren cosas maravillosas, porque descubren un modo de vida que les ayudó mucho, salieron de sus problemas, cambiaron su vida, y entonces sienten que es la salvación talla única que todo el mundo necesita. Y se dedican a convencer a todo el mundo de que su forma de ver la vida, de que eso que le salvó a él, es lo que tiene que salvar a todos. Y si no reciben este mensaje y esa forma de ver la vida, no hay posibilidad de que estén bien. Y se dedican a ese convencimiento. Y me parece que ese convencimiento ya de por sí es un trabajo vano hoy día. Ese intento de convencimiento, un trabajo vano. Un desgaste innecesario que termina dañando mucho a las dos partes. A la que interesa convencer y a la que buscan convencer. Primero, porque tan pronto como el otro siente, la otra persona, siente que la intención es ser convencido, que su nombre pase a ser uno más en la lista de seguidores de una visión particular, la mera intención del otro de convencer es suficiente para hacerlos huir de lo que hubiera podido ser un intercambio maravilloso. ¿A qué me refiero? Que muchas veces uno quiere compartir con alguien la visión de la vida, charlar, déjame ver cómo es la vida, te veo que vives diferente. Tal vez uno no lo diga así, pero uno va a un intercambio queriendo conocer a la otra persona, que lo hace estar como parece que está, etc. Y una oportunidad maravillosa de intercambio, de compartir, de darle a ver mi visión, de que la conozca y yo conocerla del otro. Pero si yo voy compartiendo mi visión, pero dejo ver, o sea, dejar ver no, o sea, si mi intención es ir y convencer, ya el otro lo va a notar, porque no hay manera de esconder lo que somos. Y si mi única intención es ir y convencer,
hacer proselitismo, tan pronto como el otro siente esa intención de ser convencido, se aparta. Nadie quiere ser convencido de nada. La gente le rehúye al convencimiento. Comparte con alguien, no importa si es creyente o ateo o lo que se considere. Si tiene sus creencias bien fundamentadas, si hay una conversación en la que sus creencias son puestas en entredicho, se siente incómodo. Si es un intercambio donde yo soy vulnerable y el otro también y estamos compartiendo acerca de nuestras visiones de la vida, ahí hay una pequeña lasitud y uno afloja para intercambiar. Pero tan pronto como siento que el otro está poniendo en entredicho mis creencias para imponerme las suyas, ahí ya hay una confrontación, hay un rechazo. Entonces, por eso digo un trabajo vano. Segundo, porque, y una de las razones por las que ha venido fracasando este antiguo método, es porque estamos en un punto tal de evolución social en el que con tanto acceso a la información como el que hay hoy, difícilmente puedas convencer a alguien de tu pobre, limitada y escasa visión de la vida. Con tanto acceso a la información como el que hay hoy, profetizado incluso en la Biblia por Daniel. Daniel dice en 12:4, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Está previendo aquí Daniel algo. Vendrá un tiempo en donde, dice aquí el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí a los traductores les pareció bien traducir Da'at como ciencia. Da'at típicamente es traducido como conocimiento. Pero se nota que hay intenciones tendenciosas de ponerlo como ciencia, como un modo, una especie de profecía adivinatoria de que va a haber avance científico. Pero aquí la palabra es conocimiento. Y por supuesto que la ciencia, los científicos se basan en el conocimiento, en el hallazgo de nuevos conocimientos. Pero bueno, dejémoslo ahí para no quedarnos con una sola cosa. Lo cierto es que se está anticipando aumento en el flujo y en el acceso al conocimiento, producto del avance precisamente de la ciencia, de la tecnología y demás. Y hoy lo tenemos. Hoy día tenemos acceso al conocimiento de casi cualquier cosa de la vida. Por eso decía, todo el mundo tiene acceso a ese conocimiento. Y si tú vas por ahí con tu conocimiento, el que has tenido, y lo único que quieres es convencer a alguien de tu pobre, limitada y escasa visión de la vida, es tarea perdida. Porque por mucho que sepas, por muy multifacético que seas en tu conocimiento y sepas de una cosa y de la otra, algo que no sabes, más vas a ver la inteligencia artificial o la Wikipedia o lo que sea. Y la gente tiene acceso a todo eso hoy día. Si tú vas por ahí solo convenciendo, es tarea perdida. Miren, hoy tenemos acceso a cualquier área del conocimiento de la vida, al alcance de un clic. Quedándonos todavía en el tema de la espiritualidad y la religión, por ejemplo, hoy tenemos información accesible sobre el trasfondo de las escrituras, cómo surgen las escrituras, conocimiento difundido sobre las lenguas antiguas en las que esas escrituras fueron reveladas por primera vez, el hebreo, el arameo, el griego. Tenemos amplia información sobre el contexto hebraico de la Biblia. Y eso lleva a que profundicemos, bueno, tal vez tú entiendes, eso dice el texto, pero no te has fijado que es una traducción. La palabra hebrea aquí es esto, pa. Ah, ya, desde la literalidad, fantástico. Pero resulta que esa palabra hebrea tiene una raíz, tal raíz. Y esa raíz gramatical es compartida con tal otra palabra en tal otro versículo. Entonces hay una relación entre esta cosa y otra que tú creías que no existía. Ah, ok, eso te abre toda una gama más de conocimiento accesible a ti. Bueno, todavía, aparte de eso, tenemos información sobre las implicaciones geográficas, culturales de esas escrituras, regionales, ¿no? La influencia de los griegos, de los romanos y por qué tal profeta dijo esto, tal apóstol dijo aquello, en qué contexto particular, cultural, de tiempo, de guerra, lo cual hace que sus palabras haya que tomarlas aquí con pinzas porque no son aplicables de manera, digámoslo, absoluta, plenipotenciaria, sino que tienen un contexto particular. Y ni siquiera nos quedamos ahí. Hoy día tenemos crítica bíblica, crítica textual de las formas, de las fuentes, y a todo eso tiene acceso el ciudadano particular de a pie. ¿Cuál es mi punto con esto?
que si vas por la vida y tocas un tema, lo perfilas por una estrategia de alcance, ¿no? Habla en términos bíblicos, un texto, y tu objetivo con ese texto es convencer a alguien de tu visión de la vida a partir de ese texto. Usas tus mejores argumentos, te explayas, convences. Bueno, alguien va a aparecer por ahí que va a responder con argumentos desde el contexto hebraico, por decir algo, o del contexto griego. Pero tú avanzas, te anticipas, usas esos contextos, los conoces y los usas también, pero tu estrategia es una, el alcance, el convencer. Pues viene alguien con mayor profundidad desde la espiritualización del texto, por ejemplo. No, pero es que este texto dice esto en lo literal, pero el sentido espiritual del texto es este. Y aparecen los místicos y los cabalistas y te hacen ver de otra manera las cosas. Bueno, de pronto esto te convence, te animas, te emocionas, te entras por ese mundo. Y esto te lleva a una expresión de vida que nunca habías imaginado. La mística particularmente es algo que despierta sensaciones, cosas muy bonitas en lo profundo de uno. Y uno ve de otra manera la Biblia, la escritura, la espiritualidad y empieza a profundizar y es fantástico. Y tú lo tomas, te cambia la vida. Y el asunto es que tú quieres ir por ahí cambiando la vida de otros, con esa visión, queriéndolos convencer, para convencerte a ti mismo de lo que todavía no estás 100% convencido. Pues viene otro con argumentos muy bien elaborados acerca del castillo de naipes que tú armaste con bases muy discutibles, porque resulta que desde la crítica textual, ese texto que te ayudó a armar tu castillo de naipes, en realidad no existe en el original. Hay serias razones desde la erudición, desde la filología, para mostrar que ese texto no hace parte de los primeros textos. Y así sucesivamente se vuelve una tarea de nunca acabar. Entonces, si tu propósito no era sino simplemente sonar inteligente, razonador, profundo, místico o cualquier otra estrategia, con el único objetivo de convencer para tu bando al otro, rápido te vas a quedar sin armas o herramientas y perderás. Rápido. Supremamente rápido. Porque hoy hay mucho acceso a la información, hoy día es muy difícil andar convenciendo a otro. Por eso digo que este tema está fracasando. Está fracasando. Antes quizá era fácil encontrar megacongregaciones basados en las predilecciones litúrgicas, o en las decorativas, o en las culturales de una persona o grupo, porque era relativamente fácil convencer de las bondades de ese cielo que yo ofrecía a otro. Pero hoy ya mucha gente está respondiendo, no confunda, pastor, no me interesa tu cielo. No confunda, puedo compartir contigo, pero no confundas. Tu cielo, eso que ofreces, no me convence. Digo que antes era relativamente fácil porque encontraba unas congregaciones que diferían de la otra exclusivamente por cómo se vestían. Porque tomaban aquí un versículo y decían, bueno, esto lo que significa realmente es que la mujer tiene que vestir con la falda de tal medida, con la camisa de tal medida, el hombre tiene que tener la camisa a tal punto, la corbata de tal forma, solo puede usar este tipo de pantalón, etc. Bueno, esta otra congregación que se regía por el convencimiento de una cabeza a un grupo de personas de una visión particular respecto de un texto. La otra se difería por el tipo de liturgia que usaban, ¿no? Aquí tocamos, no tocamos instrumentos, solo usamos la voz porque un versículo dice cantarle cántico nuevo, entonces no estemos creando canciones muy musicales de lo que surja del corazón, entonces las palabras que surjan en el momento espontáneamente de mi momento espiritual, entonces no creamos canciones, no ejecutamos instrumentos porque los instrumentos son lo que Dios nos dio, la inteligencia, las manos para hacer palmas, la boca para cantar, qué sé yo. Y luego había otro que decía de pronto que a Dios hay que presentarle lo mejor y hay que hacerle sacrificio excelente, y qué más excelente que usar todo lo que tenemos al alcance, el descubrimiento de instrumentos, de tecnología, y creamos la mejor música muy llamativa, muy sugestiva, y a partir de ahí nos regimos. Y había otro más inclinado a la teología, y entonces tomaba una visión particular de las escrituras, llamémoslo aquí predestinación, y hace girar toda la Biblia en torno a ese tema. Y es la iglesia lo llaman calvinismo, bueno, de muchas maneras, no quiero señalar aquí movimientos tanto,
Y era fácil convencer personas que no tenían acceso a la información de un único modo de ver la vida. Pero hoy mucha gente está respondiendo a eso con, no confundas, pastor. No me interesa tu cielo. Puede ser fantástico como lo que me muestras. Claro, si veo la vida solo desde ese punto de vista, pues es fantástico. Si la hago girar únicamente en torno a eso, es fantástico. Y al otro eso le cambió la vida, está convencido y solo vive alrededor de eso, fantástico. Pero a mí no, a mí me interesan otras cosas. Yo veo otras cosas de la vida. Y de pronto hay alguien a que no solo le interesa esos temas, sino que le interesa la vida de los deportes. Hoy día tenemos iglesias alrededor del deporte, congregaciones, grupos, porque a la gente le interesa todo tipo de cosas. Pero eso seguirá fracasando, no importa qué posición adoptes, perdón. Si lo único que buscas es ir y convencer de tu cielo particular. Por eso la debacle. Antes era relativamente fácil sostener las masas, los números, mientras se transmitía cada vez más alcance, pero hoy ya no tanto. Si ustedes se fijan, cada vez las mega congregaciones están más pequeñas por las divisiones internas, porque el negocio en el que muchos vieron que se había convertido, entonces empiezan a formar su propio rancho aparte, porque solamente se dedican a convencer, y así como convencen a muchos, muchos se desconvencen y se van. Antes se disimulaba, se camuflaba esto con, bueno, unos tantos se van, otros llegan y ahí mantenemos. Pero se seguía transmitiendo la idea, estamos alcanzando más, echémosle gana, apoyen, voluntariado, aportes, porque estamos llegando a más. Bueno, si fue así, ¿por qué no han terminado de ganarse al mundo? Porque nunca se intentó ganar una cosa u otra, sino convencer. Y bueno, como esto ya no está avanzando, se están quedando con un conformismo en mantener con la mínima cantidad de bajas posibles. Bueno, se está yendo la gente, pero esto todavía puede mantenerse, todavía es autosostenible el sistema. Pero eso está fracasando y va a ir en menos, en menos, en menos. ¿Cuál sería el método entonces para mantenerlo? Bueno, dejemos eso a quien le interese. Aquí no nos interesa eso. De verdad. Me interesa más la autocrítica. La autocrítica que podamos hacer aquí. Porque convengamos que la inmensa mayoría aquí no somos pastores proselitistas o algo que se le parezca. Pero sí que nos comportamos como tales. Y aquí es donde viene, y quiero que nos digamos esto o que lo escuchemos de la gente que nos lo dice. No confunda, pastor, no me interesa tu cielo. Tal vez no somos proselitistas que andamos convenciendo a alguien de un método, de una cosa. Tal vez en algún momento fuimos útiles a eso. No quise dar la expresión completa que se usa por ahí, pero bueno. Tal vez fuimos útiles a esos intereses. Con buenas intenciones. No estoy diciendo ni siquiera que quienes todavía lo hagan tengan malas intenciones. Para nada. Lo que estoy mostrando aquí no es lo malo que sea, sino lo improcedente. No sé, lo poco efectivo que es hoy día jugar a la tarea de convencer a otro de lo que sea, si sea el mayor bien que a mí me puede parecer, si solo busco convencer. Pero digo que lo vamos a usar como autocrítica porque aunque ya no hagamos parte de eso, o quizás nunca lo hayamos sido, muchas veces nos comportamos así como mayores, como padres, como líderes, como gente con un buen gusto en algo. Pero siempre tratando de adaptar al otro, siempre en una posición de confrontación de nuestras elecciones y predilecciones con las que procuramos, confrontándolas con el otro para demostrarle la inferioridad de sus predilecciones, siempre amoldar al otro a mi gusto. Y lo intentamos muchas veces como padres, como mayores en una posición en la que ocupemos, como profesores, maestros, como líderes sociales, comunitarios o en el trabajo, como jefes, como amigos. Tenemos gustos musicales, gustos gastronómicos, gustos culturales, gustos espirituales, y vamos por ahí simplemente confrontando lo que somos con lo que es los otros, con lo que son los otros, para convencerles de la inferioridad y entonces hacerlos como yo. Y nos comportamos como ese pastor confundido que quiere promover su cielo a gente a la que no le interesa ese cielo. En las clases de los miércoles estamos con un tema de las normativas de talla única, ¿no?
las normativas de talla única. ¿Cuán importante es entender esto? Estamos hablándolo porque estamos viendo la educación de los hijos basados en la obra del doctor Daniel Siegel y Tina Payne, de Disciplina sin lágrimas. Y una de las cosas que hemos aprendido que es más contraproducente es ubicar normativas talla única, castigos talla única. El niño se porta mal, hizo esto o aquello, el típico castigo de talla única, al rincón, al cuarto, castigado, o golpes. Estamos viendo lo malo que es eso. Pero cuán importante es que aprendiéramos esto para todo en la vida. Que no podemos andar por ahí presentando cielos talla única. O sea, presentando las bondades de mi visión de vida como talla única y pretender que para que todo ahí afuera esté bien, la gente tiene que adoptar esto. Si lo entendiéramos, ¿cuánto nos evitaríamos tirar a la gente lejos de nosotros, apartarla de nosotros? ¿Cuánta gente ha perdido relaciones maravillosas, amigos maravillosos, familiares maravillosos? Porque a lo único a lo que se han dedicado es a querer convencerles de que las cosas son como ellos las ven. Lo he visto mucho. ¿Quieres ser verdaderamente influyente en la gente que amas? Con tus hijos, con tus amigos, con tus liderados, con tus subalternos, con tus compañeros. Olvida las normas, leyes, bondades, cielos, talla única. Pensemos por un momento en que sí, tal vez la gente allá afuera quiera y necesite del cielo, pero ese cielo quizá no sea tu cielo o mi cielo. Ya me explico. Por supuesto que no sugiero aquí la idea de que cada quien haga lo que quiera y que no hay ningún tipo de absoluto, que adaptemos todo a los deseos de cada uno. No es lo que sugiero. Tengo serias razones para oponerme a ello. Cuando la idea que se vende por ahí, bueno, cada uno sigue lo que quiere y ve las cosas como quiere y cree lo que quiere. Hoy día tenemos gente que sigue aferrada a que la tierra es plana, que sigue aferrada a que... Hay gente que habla hoy día de que eso de 2000, 5000, 6000 años de historia no es cierto. Que apenas tenemos una historia de 200 años como mucho y que nos resetearon y todo tipo de teorías conspirativas basadas en ¿qué? En lo que ellos ven, en lo que ellos imaginan, en mucha fantasía a través de consumo de cosas por internet. ¿Y saben qué? Que muchos de esos se iniciaron viendo cosas aparentemente espirituales, la espiritualidad del texto. O sea que aquí no, con lo que estoy señalando no se salva ningún sistema. O sea, no estoy sugiriendo que cada uno haga lo que quiere. Por supuesto que necesitamos lineamientos y la verdad que cada uno promueva y crea tiene que ser basada en la realidad. Y hay cosas que son texteables en la realidad. Y yo me fijo en cómo es una realidad, cómo puedo saber acerca de la historia, porque hay algo, cómo puedo saber de que un Caín y un Abel, porque hay una realidad que se condice con eso. Hay una realidad histórica. Hoy el hombre responde a esos nombres con ideas que son texteables a lo largo de la historia y una historia confrontada con otra puede ser fácilmente demostrable, a menos que yo me cierre a creerlo, ¿no? Pero yo tengo que necesitar que al menos me haga sentido a mí. Pero ya habiendo dicho esto, no es la idea de promover que cada uno haga lo que quiere, que igual termina pasando, cada cual hace lo que quiere, pero yo como mínimo puedo defender mi idea de que no podemos ser tan tontos e intentar decirla, pero que en medio considere de que no puedo ir por ahí simplemente tratando de convencer, porque sí, aunque mis argumentos me parezcan muy buenos. Podemos pensar en que cada ser humano es un universo completo y eso nos lo demuestra el ver cómo cada gente ve la vida diferente. Yo tengo 3 hijos, trato de guiarlos por mis principios y todo, pero me doy cuenta que son tan distintos. Uno u otro de ellos en particular es tan diferente al resto. Hay algunos en los que veo muchas similitudes, pero hay uno de ellos que es totalmente diferente y no puedo hacer nada al respecto. Y así el resto del mundo. Y no podemos ir por ahí simplemente queriendo ser el sol de ese universo que es el otro. Es decir, haciendo que gire alrededor mío y de mis pretensiones y de mis propias visiones. No puedo. Es contraproducente. Va contra la esencia misma del vínculo. Este Pablo que dijo, yo quisiera que se quedaran como yo, los solteros, porque yo ando ocupado en cosas que a él le parecían más importantes.
que de pronto la benevolencia que significa el bien, la bendición que significa tener esposa y compartir la vida. ¿Saben por qué lo decía así? Miren lo que él dice en 1 Corintios 7:7. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¡Wow! Se tenía fe Pablo, ¿eh? Y básicamente, si usted lo analiza, así somos todos. ¿Por qué las desavenencias? ¿Por qué los conflictos? ¿Por qué las peleas? ¿Por qué tanta cosa? Porque nosotros pensamos que como vemos la vida es lo correcto, que así como yo estoy analizando las cosas, es como deberían funcionar. Y tenemos inconvenientes con esta persona, con el cónyuge, con el hijo, con el compañero, con el papá, con la mamá, con el compañero de trabajo, con la profesora, con el líder o con el liderado. ¿Por qué? Porque este cabezón no ha querido entender cómo son las cosas. Son como las veo yo. Ninguno nos escapamos. Cada uno somos lo que somos porque estamos convencidos de que así como somos y como vemos las cosas, es como mejor funcionan. Tienes absoluto derecho a eso. Caray. Pero también tienes el derecho a pensar que tal vez el otro lo vea distinto. Pablo lo entendió y dijo, yo quisiera más bien que todos fuesen como yo. Pero, cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, Pablo llegó a descubrir que por grande que haya llegado a ser, que por maravillosa que haya llegado a ser la vida que él descubrió que puede vivirse, resulta que el mundo es diferente y que es un don de Dios la diferencia que le ha otorgado a cada uno. Y movido por eso, él decía, bueno, sería fantástico que se queden como yo, pero va a haber alguien que diga, no, yo lo que quiero es mujer, porque quien haya mujer, haya el bien, lo ha alcanzado la benevolencia del Señor. Por supuesto que sí. Pero yo no puedo ir diciendo, como he escuchado a mucha gente, ¿cómo así? ¿40 años? ¿No tienes pareja? No, no, y la verdad estoy considerando no tenerla. ¿Cómo así? ¿Y entonces cómo vas a tener hijos? Pues que no quiero pareja, no quiero hijos. ¿Vas a perder la venida al mundo? Se dice mucho. Como digo, lo he escuchado de predicadores religiosos y predicadores seculares, predicadores ateos, que predicador es todo aquel que anda promoviendo un mensaje queriendo convencer. Has perdido la venida al mundo. Para ti tal vez eso es perder la venida al mundo. Hay gente a la que no. Yo también, les digo, yo también lo veo así. ¿Cómo así que vas a venir al mundo? No vas a compartir la vida con alguien. No vas a dejar otros. Pero todos no lo ven así. Yo prefiero a alguien que venga y desde mi punto de vista cerrado pierda su venida al mundo por no tener hijos y no un irresponsable que venga y tenga hijos solamente porque le convencieron de que para no perder la venida al mundo había que tener hijos. Y luego de ahí se forma todo tipo de personas. Porque no sabe por qué está trayendo un hijo al mundo. Nada más que porque, bueno, es lo que se hace para no perder la venida al mundo. O porque le convencieron de que hay un versículo que dice esto o aquello y entonces fructificados y multiplicados, por ejemplo, hay que traer hijos al mundo. Porque se dedican a hacer que la vida funcione en base a alguna norma, alguna ley preponderante, tipo cielo, ¿no? Fructificar y multiplicar. Esto significa tal cosa. Necesitan acomodar su vida a un versículo, no importa si ese versículo no es de la Biblia, si es un versículo secular, o sea, las máximas de la vida de la gente, ¿no? Entonces, experta en hacer máximas y en hacer que su vida gire alrededor de eso. Terrible. En Imágenes del Bien y del Mal, Martin Buber, el gran Martin Buber, tiene unas líneas preciosas. Por ejemplo, dice que la gran proeza de Israel no es haber predicado a un Dios único, real, sino haber demostrado que cualquier ser humano puede dirigir a ese Dios como tú. ¡Wow! La gran proeza de Israel no es el monoteísmo bíblico, como suele decirse, sino haber demostrado que cada ser humano puede dirigirse a ese Dios como tú. Puede tener relación y la expresión de su relación va a ser única. Porque donde quiera que el hombre esté, allí está la plegaria. Donde quiera que esté el ser humano puede dirigirse a ese Dios. Cada uno, donde quiera. Yo no puedo ir por ahí perfilando, moldeando la expresión de fe o de vida de cada persona. Los profetas que Dios solía escoger y enviar profetizaban o profetizan, porque al día de hoy siguen profetizando, por el bien de los que cambian y pueden retomar el buen camino.
no profetizan para demostrar sus habilidades proféticas. Dios no emplea adivinos, sino mensajeros para el alma de los hombres. Dios no emplea adivinos. No podemos ahí ir por la vida pretendiendo ser los grandes iluminados, pretendiendo mostrar los que han entendido cómo funciona el mundo. Y no importa si ya te apartaste de la religión o nunca te ha interesado y lo has descubierto a partir de la literatura, la filosofía, tu modo de ver la vida, el raciocinio, el intelecto. Pero el mundo no requiere, la vida no va a usar adivinos que se la sepan todas y quieran demostrarle a los hombres su superioridad para que se adapten a ella o se la reconozcan, se la adulen, se la alaben. No. Dios, la vida, emplea mensajeros para el alma de los hombres. Un mensaje que puedas comunicar, que le haga bien al hombre. Ese puede ser el cielo que le está interesando. No el que tú muestres tus capacidades, la excesiva excelencia de tu modelo de vida. No te conformes con tan poco. No te conformes con alabanzas. No te conformes con elogios, con adulación, con que la gente te reconozca por el gran sistema, por lo inteligente que eres, por lo muy espiritual que parezcas. No te conformes con eso. Cuando afuera tienes el alma de los hombres a la que puedes comunicar un mensaje de aliento. A un par de amigos a quienes he estado ayudando, una pareja de muchachos, los he estado ayudando con cuestiones sentimentales. Les dije, luego de una primera charla donde les recomendé algunas cosas particulares, les dije, mire, sigan estas recomendaciones hasta que las cosas se aquieten, las aguas se calmen y puedan fluir mejor. Cosas particulares de sus circunstancias. Si no las siguen, les va a ir mal, va a pasar esto y aquello y tal. Bueno, tuvimos un encuentro y les dije, ¿cómo van? No, estamos mal con esto y esto y esto. Cierto que tal y esta recomendación y esta otra no la siguieron y llevaron la contraria, hicieron todo lo opuesto. Sí, por supuesto que sí. Y esperaban que entonces les dijeran, no, pues, no hay que hacer, y se los anticipé y les dije, no piensen que vengo a restregarles en la cara. Se los advertí. Yo sí les dije, ahora están así porque no hicieron caso. ¿Y de qué me sirve eso? Los hundo en la culpa, los envío vueltos nada y tal vez diciendo, no, Edison sí tenía la razón. ¿Y qué? ¿A quién ayudé? ¿Qué vida salvé? ¿Qué tristeza evité? ¿Qué caída dejé de propiciar? Ninguna. La gente vive fallando y vive fallándonos y nosotros vivimos fallándole a la gente. Dejemos de estar pareciendo perfectos. No confundas, pastor secular. No confundas, pastor ateo. No me interesa tu cielo. No ando por ahí buscando que me convenzas de aquello de lo que tú estás convencido, aparentemente. No confundamos. La gente por ahí no necesita que le convenzamos. A la gente no le interesa ese tipo de cielo. La gente tal vez está interesada en otro tipo del cielo. Distinto al mío, distinto al tuyo. Como mínimo, considéralo. Si lo consideramos, el mundo puede ir mejor. Tal vez las cosas que a ti te interesan mucho, para el otro son baladí. Tal vez esas cosas que a ti te desviven, para el otro es ruido nomás. Pero tal vez para el otro, esas cosas que para ti son vanas, vagas, ilusorias, harán toda la diferencia. No te pido que cambies por alguien más, que seas lo que no eres. Sé perfectamente lo que eres y comparte esa vida con los demás. Pero no apartes a los demás, queriendo mostrar las bondades de tu cielo y demostrarle a la gente de que todo lo que no sea tu cielo es un infierno. No, tal vez al otro le interesa otro tipo de cosas. He hablado con gente maravillosa, no ateos, gente muy creyente que hacen parte de congregaciones y me han dicho en lo secreto de relaciones privadas, ¿sabes qué? Me encanta la espiritualidad, me parece maravillosa y genial todas estas cosas. Pero una cosa que nunca me ha convencido es ese cielo que se vende. Yo la verdad no quiero, me siento a veces mal, hereje, pecador o lo que sea, pero no me agrada esa idea que se promueve de después de la muerte, un cielo donde vamos a estar allá todo el tiempo, salve Dios, alabados, día y noche postrados, rezando, adorando, lo que sea.
Eso no me interesa y me siento mal porque si de eso va, increíble una persona, muy, muy creyente, pero no le cuadra eso. O sea, eso es una persona diciendo, che, pastor, no me interesa tu cielo. Es una persona diciendo, yo también tengo preguntas, también tengo intereses, también tengo ideas, también tengo intuiciones, y me parece que por ahí no va. Por supuesto que por ahí no va. Aunque esto se promueva, no es lo que dice o las escrituras, no es la espiritualidad, no es lo que intuitivamente sentimos de que vaya la vida después de la vida o cualquier otra cosa. No, pero es lo que se promueve. ¿Cuál es el punto? Las personas más honestas, más creyentes, más especiales, más lindas, tienen sus propios intereses. No te digo que te vuelvas como ellos, o que cambies, o lo que sea. Te digo que como mínimo lo consideres. El mundo puede ir mejor. Señor, gracias te doy por esta palabra. Gracias por esta Torah. Gracias por despertarnos hoy hacia una realidad de vida distinta, diferente, real. Gracias por ayudarnos a ver que tal vez allá afuera haya gente igual de buena que yo, igual de bien intencionada que yo, pero con gustos totalmente distintos, con intereses totalmente distintos, con pretensiones, con expectativas, con proyectos totalmente diferentes. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a abrirme a eso y ayúdame a que mi compartir, a que mi relación esté abierta a eso y que yo pueda permitir la diferencia, no solo de manera conceptual, sino de manera práctica, y pueda estar abierto a la diferencia y enriquecerme con la diferencia del otro, como Pablo que dijo, yo estoy tan convencido de mí que quisiera que todos fueran como yo, pero he entendido que todos son diferentes y que eso es don de Dios. Ayúdanos a ver el don de Dios en la diferencia de cada uno y a vivir así y a compartir nuestro cielo con el otro y a compartir el cielo del otro. Ahí estás tú, revelado en cada maravilloso ser. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén y amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios por su Torah maravillosa, por esta luz que nos trae siempre. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.